El deseo de reconocer el impacto del latín a través de la historia de nuestros pueblos costeros llevó a nuestro grupo de investigadores de la Universidad Santo Tomás, pertenecientes al semillero Didascalia, a iniciar su búsqueda de inscripciones latinas en los pueblos de Santa Marta, Cartagena y Santa Cruz de Mompox. Ellos propusieron la investigación denominada Inscripciones latinas en el complejo histórico de Santa Cruz de Mompox, Cartagena de Indias y Santa Marta, el cual es un proyecto FODEIM y se encuentra dentro de las líneas investigativas del Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo. El primer tramo de esta odisea estuvo compuesto por un grupo de 3 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, miembros de la Congregación de San Basilio. Ellos son Marlon Rincón, Osman de la Hoz y Wilmer Vargas, acompañados por un sacerdote de su comunidad, el padre Óscar Gómez, y la directora del semillero, la profesora Ángela Bonilla. El primer destino de este viaje fue la ciudad de Santa Marta. Esta ciudad fue fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas y es considerada la ciudad más antigua existente de Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica. Nuestros investigadores fueron acogidos en el pueblo pesquero de Taganga por el padre Roberto Seguín, miembro de la Congregación de San Basilio, quien en días anteriores se había encargado de realizar algunos contactos dentro de la ciudad para ayudar a reconocer posibles lugares con inscripciones latinas. Los integrantes del semillero pernoctaron en la que sería la primera iglesia de Latinoamérica, ubicada en este corregimiento de pescadores, bajo el nombre de Capilla San Francisco de Asís, en la cual no existen inscripciones latinas, pero sus anchas paredes y estructura antigua les permitió trasladarse en la historia. Después de algunas horas de descanso y recuperar energías, nuestros investigadores salieron a la cacería de las inscripciones latinas dentro de la ciudad de Santa Marta. Recorrieron lugares turísticos como la Bahía, la Plaza Bolívar, el Museo del Oro, entre otros, todos ellos sin ningún rastro del latín. Su esperanza de encontrar el latín vivo dentro de la ciudad tomó luz al contemplar la fachada de la catedral de la ciudad y reconocer que una inscripción latina la catalogaba como la madre de las iglesias en Colombia. Ya en su interior, nuestros cazadores de inscripciones pudieron darse el lujo de encontrar su lengua de interés más viva que nunca, e inclusive encontrar una inscripción latina que era desconocida para los fieles y sacerdotes del lugar. Así pues, encontraron alrededor de 11 inscripciones latinas en las que se hace referencia a la orden dominicana como primera en llegar a nuestras tierras, los lemas de los obispos que regentaron dicha catedral, algunas jaculatorias religiosas y finalmente nombres de los santos o advocaciones marianas en latín. El proceso de investigación llevó a nuestros viajeros a tener contacto dentro de la curia arzobispal con los encargados de recuperar los diferentes documentos históricos de la ciudad. Ellos informaron que son pocos los textos que se encuentran en latín y que estos hacen referencia a bulas papales y no a la historia como tal de la ciudad. El paso por la curia dio oportunidad para encontrar una inscripción más en la antigua silla arzobispal. El recorrido por otros templos dentro de la ciudad no permitió encontrar otras inscripciones latinas. Finalmente, el camino investigativo en la ciudad de Santa Marta terminó en la Quinta de San Pedro. La Quinta de San Pedro Alejandrino fue fundada el 2 de febrero de 1608 por el canónigo de la Catedral de Santa Marta, Francisco de Godoy y Cortesía, con el nombre de La Florida de San Pedro Alejandrino, en memoria del mártir español Pedro Godoy. Esta casa acogió al Libertador, quien inicialmente se había hospedado en la Casa de la Aduana, y el 6 de diciembre Bolívar es trasladado en Berlín a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Los 4 primeros días Bolívar recorre toda la hacienda, después cae en cama y no sale nunca más de su habitación. Desde este recinto de gruesos muros, sombreado por los ramajes de árboles centenarios, el Libertador envía a las recién creadas naciones de América un mensaje generoso de libertad, unión y fraternidad. Dentro de este recinto fue posible encontrar una inscripción latina. Cabe aclarar que no es de la época del Libertador, sino póstuma, y es una placa conmemorativa a su trabajo como prócer de la libertad.
Terminado nuestro recorrido en la ciudad de Santa Marta, uno de nuestros investigadores junto con la maestra líder se dirigieron a la ciudad de Cartagena, la cual se encuentra a 6 horas por vía terrestre de la ciudad de Santa Marta. Cartagena fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. La ciudad está localizada a orillas del Mar Caribe. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época virreinal española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de América. De esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. En la ciudad de Cartagena la realidad fue diferente. Primeramente tuvieron un encuentro con el señor Moisés Álvarez Marín, quien es el director del Museo Histórico de Cartagena. Él, junto con una arquitecta y restauradora del centro histórico, ahondaron en la realidad de las inscripciones latinas en la ciudad. Moisés Álvarez, Museo y Archivo Histórico de Cartagena. Justamente por la desaparición de buena parte de los archivos de Cartagena, especialmente del periodo colonial, solo existen documentos desde prácticamente comienzos del siglo XIX. Esa es una de las principales limitaciones al momento de iniciar una investigación sobre este tema. Siendo así, toca recurrir más a la memoria de los propios conocedores o arquitectos en este caso. Y ahora les sugeriré los nombres de algunos. Y por supuesto, en el caso mío, es una idea muy vaga que tengo de la memoria, hasta donde yo he podido ver en Cartagena. Obviamente no es un tema que seguramente se ha estudiado en profundidad en Cartagena. Hay algunas inscripciones, especialmente en las fachadas de algunos templos, por ejemplo este de la catedral, o el de San Pedro Claver, Santa Clara. Santa Clara, probablemente Getsemanita, Trinidad. No recuerdo haber visto inscripciones de esa naturaleza en la arquitectura civil, es decir, doméstica. Sobre eso existe además un gran inconveniente, y es que en el caso de Cartagena, debido a los periodos de crisis que ha vivido la ciudad en algunos momentos, por ejemplo, buena parte del siglo XIX, muchas de sus edificaciones, especialmente las casas, quedaron físicamente arruinadas. Y a principios del siglo XX, es decir, hace 100 y 120 años, es cuando se ha iniciado un lento proceso de recuperación. Pero en ese proceso de recuperación, especialmente de la década de los 70 para acá, cuando ya se inicia lo que podríamos decir la fase más reciente de su restauración, hay el inconveniente de que muchas veces, tanto en el pasado como a partir de ese momento también, hubo intervenciones mal llevadas y muchos de estos elementos pudieron haber desaparecido por las intervenciones inadecuadas que se hicieron en ese momento. Nuestros investigadores, a pesar de los presagios de no encontrar inscripciones en casas o plazas de la ciudad, salieron a la búsqueda exhaustiva de ellas, iniciaron su proceso de rastreo al interior de las iglesias del centro histórico y posteriormente se unió a ellos un profesor universitario de la ciudad llamado Ramiro Santana, con quien habían realizado contacto días anteriores y quien se dedicó a guiar a nuestros investigadores en la búsqueda de las inscripciones durante un día completo. Al finalizar el trasegar del día, nuestros investigadores reconocieron que en la Bella Heroica, dentro de los templos, se encuentra un gran número de inscripciones latinas, la mayoría de carácter religioso.
Los lugares donde fue posible encontrar inscripciones fueron en la fachada de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, ya que al interior no fue posible tener acceso por encontrarse en remodelación por la visita del Papa a Cartagena. La iglesia de Santo Toribio, en ella nuestros investigadores se llevaron una grata sorpresa, pues al ingresar no encontraron nada en latín, pero al alzar la mirada hacia el techo, observaron que este contenía más de 5 inscripciones latinas y que una más se encontraba escondida en el antiguo púlpito. La iglesia y museo de San Pedro Claver fue un lugar rico de experiencias latinas. La mayoría de los cuadros que se encuentran en el museo y que pertenecieron al templo poseían textos en latín, y al ingresar al templo en su cúpula se puede leer Petrus Claver, Etiopum semper servus, 1622. En la iglesia de la Trinidad, al igual que en Santa Marta, fue posible encontrar una inscripción desconocida por los conocedores del templo, que se encontraba tras un confesionario, y narra la acción de gracias de algunos habitantes que colaboraron a la construcción del templo. En este lugar también fue posible encontrar una inscripción latina dentro de un gran cuadro que hace alusión al purgatorio. En la iglesia de la Tercera Orden, fue posible reconocer algunas inscripciones en las imágenes de los santos y una pila bautismal antigua. En la iglesia de Santo Domingo y antiguo convento de San Diego, hoy en día Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. En este lugar no fue posible ingresar por políticas de la universidad, pero vaya sorpresa cuando uno de los investigadores reconoce en la salida de este lugar lo que sería una placa funeraria con inscripciones latinas alrededor. Finalmente, si buscamos un lugar no religioso, encontraremos que en la plaza frente al monumento de los Pegasos se encuentra un monumento que contiene una mujer con su mano estirada y con una inscripción latina bajo sus pies que dicta Noli me tangere. Después de compartir algunos días más con las personas del pueblo pesquero de Taganga y visitar la belleza y majestuosidad de nuestro Parque Tayrona, nuestros investigadores regresaron a la ciudad de Bogotá. El segundo tramo de nuestra investigación fue llevado a cabo por la profesora Ángela Bonilla en compañía de Fray Miguel Canedo, de la Orden de Predicadores, quien fue el anfitrión de esta segunda parte, ya que viajaba nada más y nada menos que a la tierra que lo vio nacer, Mompox. Para poder llegar a su destino, nuestros investigadores partieron de Bogotá hasta Montería y posteriormente viajaron en bus para llegar a la Tierra Prometida, una larga travesía. Mompox, oficialmente Distrito Especial, Turístico, Histórico y Cultural de Santa Cruz de Mompox, es un distrito de Colombia, en el departamento de Bolívar. En mérito del estado de conservación de su centro histórico, fue declarada Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Dentro de la ciudad de Mompox, la historia se unió a nuestros cazadores de inscripciones, pues desde el momento en que llegaron pudieron ser parte de ella, ya que el hotel donde se hospedaron hace parte del patrimonio de la ciudad. La lengua latina en esta ciudad tuvo buenos frutos para nuestros investigadores. Ellos encontraron rastros latinos en 5 lugares a saber: la Casa de la Cultura, el Cementerio Central, el Colegio San Francisco de Asís, la Iglesia Santo Domingo y la Plaza de la Inmaculada. En la Casa de la Cultura fue posible encontrar el escudo de la familia Germán de Ribón y lugar de nacimiento de los próceres de la independencia de Mompox. Dentro del cementerio central fue posible encontrar algunas lápidas en latín de quienes ahí descansan en paz. En la fachada del Colegio San Francisco es posible leer Deus meus et omnia, 1928, y dentro de la iglesia de Santo Domingo encontraremos el escudo de la Orden de Predicadores con su lema Laudare, Benedicere, Predicare. Finalmente, en la Plaza de la Inmaculada, en las placas de la cruz, podemos encontrar una inscripción latina. En esta ciudad hubo oportunidad para hablar con algunos historiadores y la posibilidad de realizar una emisión de La Caja de Pandora, programa de radio que gira en torno a las lenguas clásicas y que es dirigido por la maestra titular de nuestra investigación. En verdad, las jornadas en Mompox fueron espacios para cazar inscripciones, revivir y hacer historia gracias a la lengua latina.